80, a principios de los 90 se dio la gran explosión del taekwondo ITF. ¿Cuál considera usted que fue el secreto de ese éxito? Yo creo que una parte fue casual, que fue la aparición de Operación Dragón, de Bruce Lee, de la serie Kung Fu, que yo mismo no me podía perder ningún capítulo, porque traía una filosofía oriental que desconocíamos y que de alguna manera nos sacó los ojos. Y el taekwondo venía con una plasticidad de físico más adaptable para el occidental, más el emprendimiento que fuimos haciendo los líderes que estábamos un poquito más avanzados, que lo incluyo, ¿no?, al Gran Master Daka, al Gran Master de Crispino, que de alguna manera veían el taekwondo como algo que no se terminaba con lo que nos estaba dando el general, sino que tenía mucho más para explorar. Yo creo que todo eso generó como una explosión que el alumno dijo: me encanta, me fascina, me aprendo a defender, pero no con algo que me pegan con una vara o que de alguna manera es inelástico o es algo que no tiene flexibilidad, sino que se necesitaba algo más cerca de lo deportivo. Yo creo que eso fue lo que dijo el occidental, dijo: me encanta. Estamos hablando que, según estudios del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, los deportes de combate son el segundo deporte del país en cantidad de público, luego del fútbol. ITF es la disciplina más desarrollada. Y a partir de ahí me viene una pregunta, ¿no? Porque ITF se afianzó tanto en Argentina que es como el fútbol, tiene su propio folclore. Hugo del Carril cierta vez le hicieron una pregunta como un referente del tango. Le dijeron: bueno, el tango es un referente de nuestra cultura. ¿Cómo se nota que el argentino ama el tango? O sea, cuando baila, el cuerpo demuestra ese amor por el tango. ¿En el practicante argentino no podemos sentir lo mismo? Yo creo que verlo mover a un argentino tiene una disposición interna hacia el taekwondo distinto al resto de los países. Yo creo que tiene hasta una aptitud, porque en general cuando gusta algo, una profesión, alguien se mete, es porque tiene aptitud para hacerla. Yo creo que el argentino se sintió, además internacionalmente, con aptitud para hacer el taekwondo. Por eso hay tan buenos instructores y competidores en Argentina. ¿Por qué? Porque se sintió que cuando competía, cuando enseñaba, tenía una aptitud distinta a los demás, era mejor. Y eso le da a uno lugar para apasionarse, porque si uno se siente bueno en algo, se siente como muy bueno para desarrollarse. Y esto es lo que le pasó y nos pasa a los argentinos. Una vez que nació y se desarrolló el centro argentino, empezaron a institucionalizarse a nivel nacional y tuvieron todo ese desarrollo. ¿Qué lo hizo sentirse preparado para decir: bueno, ahora apunto más a un cargo elevado en ITF? ¿Qué lo llevó? En realidad yo no buscaba un cargo elevado en el ITF, lo que yo buscaba era defender a mi gente. Entonces me empezó a interesar y empecé a ver factores que no me gustaban. Era como que el taekwondo argentino iba a estar explotado por fuerzas foráneas. Yo de alguna manera sentí que el general tenía que tener nuestra voz, y antes la democracia era solo el general. Y los que lo seguían eran los coreanos, y en ese momento el maestro Kwang Do Chul era como que representaba a la persona que de alguna manera llevaba nuestra voz, y yo sentía que no era nuestra voz, y empecé de alguna manera a pelear ese lugar como para representar, como para ir a un campeonato del mundo, y de alguna manera como me pasó de que representando a la federación y todo, llegué a un momento que le escribí al secretario, ya todos habíamos quedado de que iban a entrar 3 por categoría. Cuando voy al mundial, dice: no, es 1 por categoría. Se había equivocado el secretario en la información que había mandado. Entonces era una cosa que yo decía: esto es una injusticia que no la puedo soportar. Entonces empecé a orquestar con los distintos países para recibir un apoyo. Entonces ahí me empezaron a apoyar, ahí surgió el maestro Trana, ahí surgió el maestro Voss, ahí bueno, siempre acompañándome el maestro Marano. Entonces ahí fue donde empecé a elevar la voz y de alguna manera me empezaron a conocer internacionalmente que yo quería justicia. Creo que después el paso que fue es cuando el general de alguna manera fallece. Sí. Entonces, cosa que yo creí que nunca iba a suceder. Cuando sucedió fue el momento en que yo dije: bueno, yo quiero ser parte de esto. Ahí sí se me despertó como el deseo de alguna manera de liderar
no necesariamente siendo el presidente, porque yo siempre me sentí muy cómodo siendo una figura de segunda plano. Cuando estuve mismo en la Federación Argentina, Luque era el presidente y yo era el secretario, me sentía comodísimo. Pero ahí empecé a pelear y a ejercer el liderazgo con muchísima fuerza con el gran Master Tran, que para mí fue un líder indiscutible y maravilloso. Si hablamos más de la cocina de ITF, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras medidas en base a lo que encontró? Para mí las primeras medidas que fue es armonizar los líderes que ya estaban. O sea que ahí no se podía volver a elegir nuevos líderes. Eran los que estaban. En Europa estaba el maestro Wim Bos, que era el líder indiscutido, el maestro Ferrando, que estaba más en la parte administrativa, y el maestro Weiler, que venía siguiendo un poquito atrás, el maestro Loboda, había alguna gente. Bueno, toda esa gente, como en América estaba el maestro Dacac, o estaba el maestro en Estados Unidos había gente, el gran Master Bambín, como estábamos nosotros en América. Bueno, ahí se empezó a hacer algo así como el núcleo directivo, y ahí dijimos, bueno, de acá tiene que salir algo. Genial. Y bueno, una vez que empezó a crecer, generaron los diferentes programas. Primero, bueno, hablemos de una marca registrada de ustedes, los famosos IAC, el Taekwondo Kids, Harmony, Taekwondo adaptado. ¿Cómo le fue surgiendo todas esas ideas? Yo empecé a darme cuenta de que, digamos, la primera parte fue la IAC, que era decir, vamos a estandarizar la técnica. Y ahí fui parte de ese comité, que era el maestro Marano, el maestro Wim Bos y yo, que dijimos, vamos a estandarizar, que todo el mundo se haga aproximadamente lo mismo. Y eso fue muy bueno. Pero también yo empecé a entender de que esto no terminaba, que el taekwondo no era todo un grupo para competir, para ser olímpico, para que quedase encerrado ahí. Yo empecé a entender que el taekwondo era algo muy amplio, que podía llegar a las mujeres, y ahí empezó a nutrirse de muchas damas, de muchas señoritas, de muchas pequeñas, que yo dije, de cómo está saliendo, y aparte con la calidad que estaba viniendo, porque en el mundo había un cambio en la mujer, y este cambio había que el taekwondo lo tenía que acompañar. Y después nos empezamos a dar cuenta que había mayoritariamente chicos. Es decir, entonces, ¿cómo se puede enseñar a un chico si uno no tiene de alguna manera la psicología para darle la enseñanza, la metodología? No teníamos nada de eso. Yo dije, inmediatamente hay que hacer, y ya en el mundo había algunos programas, pero los que tenían los programas de alguna manera se lo querían vender a la ITF. Yo dije, de ninguna manera, la ITF va a tener un programa propio. Entonces empecé a rescatar gente, como fue Fabián Izquierdo, como fue Donato Nardizzi, como para poder de alguna manera enfrentar este proceso y crear un sistema que realmente le dé al niño como corresponde, y con los cuidados que corresponden, porque ahora un niño uno no lo puede llevar a la clase de un adulto sin precauciones de, no sé, hasta cómo es acompañado para ir al baño, para cambiarse, lo que fuese. Y así entendí también que había otro desamparo para toda la gente que de alguna manera iba pasando la edad de los 25 30 años, porque cuando iban llegando a esa edad, llegaba un momento que se sentía decir, yo no puedo compartir un grupo con un adolescente de 20 años que me quiere pegar una patada en la cara. Entonces yo dije, no, esto hay que darlo, y entonces empecé yo mismo a investigar y a dar cursos para gente, sacándolo del grupo de adolescentes y dándose a mayores. Pero también entendí que no era darle el mismo sistema con menos contacto, no, era para dárselo distinto. Entonces, bueno, ahí empecé a crear la idea del Harmony, que fue algo tan maravilloso, y con el Harmony me empecé a encontrar con gente que tenía capacidades diferentes. Y dije, ¿y esto qué respuesta le vamos a dar? Yo creo que acá tampoco se terminó, es entender que el taekwondo se da a diferentes grupos sociales, intelectuales y con distintas capacidades físicas, y que para cada uno de ellos hay que crear un sistema. Y por eso yo creo que cada gimnasio es un mundo. Y ese mundo, ¿cómo se establece? Se establece con el tipo de grupo que viene y se inscriba. Y a ese grupo es como que hay que acompañar y necesita un instructor creativo. Yo creo, por eso creo que tan importante es que el instructor en taekwondo tiene que ser una persona con muchísima creatividad. De ahí vienen las convenciones, ¿no? Que ayude esa creatividad. Y bueno, porque creo que la convención es algo de conocimiento, es decir, si uno es médico,
si uno es odontólogo, si uno es ingeniero, arquitecto, cualquier profesión, abogado, ¿qué es lo que se hace? Una convención donde la gente más destacada, la gente más avanzada, viene y frente a todo el núcleo de profesionales les explica cómo hizo o cómo desarrolló tal o cual cosa. Donde los propios sponsors vienen, por ejemplo, en el caso nuestro, y un tipo puede explicar cómo funciona un guante, por qué amortigua, cómo debería ser, cómo se puede improvisar. Entonces yo creo que... No, tranquilo. Yo creo que es muy importante la convención como un lugar en el cual uno pueda ampliar ese aprendizaje, desde el lugar del sponsor que está trabajando para desarrollar productos para el sistema, a los profesionales que, por ejemplo, hay una persona que tiene un éxito muy grande, tiene un gimnasio y tiene 300 alumnos. Yo creo que vale preguntarle a esa persona delante de todos los instructores, dígame, ¿y cómo lo hizo? Esto en taekwondo nunca estuvo ni está. Yo creo que es algo que hay que apuntarlo. Perfecto. Y hay que desarrollarlo. ¿Verdad? Después de pasado tantos años, Argentina logró un estatus a nivel mundial en taekwondo ITF. Es referente. ¿Qué siente por dentro? Y mucho orgullo, pero que todavía el trabajo no está terminado. Porque yo creo que siempre el europeo se siente como un poco superior, que si usted esta pregunta se lo hace al europeo, el europeo decía, desde ya Europa está mucho más evolucionada. En realidad no es que estamos más evolucionadas, y como ellos están muy cerca, hacen muchos torneos, así como en Argentina vienen de las provincias, allá vienen desde Europa, no hacen mucho internacional. Entonces, bueno, lo que hace Argentina es lo que hace Argentina. No se dan cuenta del avance tremendo que nosotros tenemos en nuestra capacidad de todo, sino lo vuelven a juzgar con sus propias leyes. O sea, no quieren revisar demasiado. Por eso hoy la ITF tiene de alguna manera una comisión directiva donde Sudamérica no está ni siquiera representado. Gracias.